es uno de ellos, pero no están siguiendo, no están abrazando, no están siguiendo al pie de la letra los postulados del consenso de Washington, sino que lo han dejado en su lugar y han empezado a instrumentar políticas de acuerdo con sus propias condiciones históricas. Entonces, estos cambios tienen que pasar definitivamente por una participación de la ciudadanía que empiece a generar las condiciones necesarias para que la política se transforme, para avanzar, ¿verdad?, hacia propuestas de políticas públicas que empiecen a centrar la atención sobre los grandes problemas nacionales y empiecen a analizar cómo es importante generar estos cambios, estas propuestas que estamos señalando de política económica, no se pueden instrumentar si no nacen desde la política. Y desde la política tiene que ser ahora también desde abajo, porque desde arriba vemos que no está funcionando, es una democracia disfuncional, difícilmente se ponen de acuerdo los partidos políticos, difícilmente se ponen de acuerdo la relación entre los poderes, hay un sistema extremadamente deficiente que es el que nos está llevando a una falta de rendición de cuentas y por lo tanto, si no entendemos que estas grandes transformaciones tienen que pasar por la participación de todos, de la ciudadanía, no vamos a poder evitar esta tendencia en la que estamos, que es progresiva, lenta, pero que está avanzando. Sí. Otra pregunta habla sobre el contenido del foro. Dice, ¿no cree que en estos momentos se debería hablar de una planeación del proyecto de nación más que de una construcción de un proyecto de nación? Yo creo que está relacionado con lo anterior. La planeación efectivamente se da en el momento previo a la ejecución. Yo creo que hay dos etapas. El proyecto es los qué tipo de proyecto queremos. Queremos un sistema financiero que siga desvinculado del sector productivo, un sistema financiero que obtenga sus ganancias por la tasa de intermediación y las comisiones que cobra, o queremos un sistema financiero que apoye el desarrollo productivo. Una primera pregunta. ¿Queremos un sistema financiero que esté mayoritariamente en las manos extranjeras o queremos un sistema financiero equilibrado, que emerjan nuevos actores nacionales, ¿verdad?, que puedan participar? Yo creo que por eso estamos hablando de un proyecto, porque es importante definir estos criterios orientadores. Obviamente que una vez que se definen, yo tengo la seguridad, en este país existen una amplia experiencia acumulada que puede definir ya los qués, que vienen siendo los programas específicos que se tendrían que desarrollar en los diferentes campos. Así que no se contrapone, pero creo que en las etapas fundacionales lo importante es llegar de acuerdo con ciertos criterios orientadores, ¿no? ¿Qué tipo de industria manufacturera queremos? ¿Una industria en donde la mayor parte de los insumos las tenemos que importar, como si estuviéramos en la década de 1930? ¿O una industria en donde todo lo que necesitemos lo podamos importar? Y si eso no lo tengamos que importar, lo tengamos que producir. Pero si esto es así, pues entonces tenemos progresivamente que hacer algunas modificaciones a lo que ya tenemos, algunas revisiones. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué aspectos son los que nosotros queremos revisar? No para acabar con el tratado, simple y sencillamente hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos. Hasta la fecha los camiones, el transporte de carga de México no ingresa a Estados Unidos. Ellos ahí revisaron un aspecto muy puntual porque eso no les conviene. Así nosotros tenemos una serie de consideraciones que tendríamos que ir señalando e ir articulando. ¿Cuál es el peso que le queremos dar a las pequeñas y a las medianas empresas? Que sean muy vigorosas, que fomenten la cohesión social, que generen empleos. Bueno, pues no podemos tener una moneda sobrevaluada. Ahorita en la reunión
que se está realizando entre los grandes países, la presión es por China, que China tiene una moneda subvaluada. Lo están presionando para que China la sobrevalúe. Y China ya contestó, eso no, porque detrás de las exportaciones yo tengo a muchos productores de todo tipo que no los voy a quebrar. Y esa es la posición de China. No se trata de estar jugando con la moneda, tampoco, pero lo que se está haciendo en este país de tenerla tan sobrevaluada no va a permitir el desarrollo ni de la pequeña ni de la mediana empresa. ¿Por qué razón? Porque es una trampa la sobrevaluación. Es mucho más barato importar con una moneda sobrevaluada que producir. Entonces, esos criterios orientadores son los que tienen que prevalecer para definir hacia dónde queremos transitar. ¿Por qué razón? Porque no solamente estos datos están ahí que nos hablan de la realidad, sino porque también tenemos otros datos que nos preocupan y que son consecuencia de esta situación general. Por ejemplo, los jóvenes en el rango de 16 a 26 años que ni estudian ni trabajan, son cerca de 5 millones de jóvenes. Si ampliamos el rango entre 12 y 29, son 8 millones. Pensemos en 5 millones. Es más que todo el estado de Nuevo León, que no estudian ni trabajan, que se encuentran excluidos con falta de oportunidades. Y es una gran realidad que nos está verdaderamente preocupando, que no debe existir, que no debería suceder, que estos jóvenes tengan menos oportunidades que los que nosotros tuvimos antes, por ejemplo, cuando se supone que debemos progresar y cada vez avanzar en la situación nacional. Entonces, esta situación es una situación que paulatinamente nos está involucrando, nos está llamando la atención sobre la urgente necesidad de revisar la forma en que las estructuras económicas están funcionando y las instituciones que las están apoyando para que funcionen de esa manera. Y tener criterios claros de que si los objetivos vienen siendo otros, tiene que pasar por una serie de reformas. Reformas que tengan criterios claros para los cuales se pueda hacer una transición. Y eso no nos debe de sorprender, ni nos debe atemorizar, ni nos debemos de pensar que no se puede. Por supuesto que sí se puede, porque ya lo vimos. Ya vimos cómo unas políticas económicas tienen determinados resultados y cómo otras tienen otros resultados totalmente diferentes. Y lo importante obviamente que no es regresar a la etapa del nacionalismo revolucionario, porque es una etapa que ya terminó, es una etapa que necesitaba transitar hacia una nueva etapa, que fue lo que se debatió en la década de los 80. Pero ahora tenemos elementos para pensar en que se tienen que sentar las bases de un nuevo proyecto económico, una nueva reforma económica para el desarrollo y que sea sustentable en equidad, en lo ambiental, en lo político, en lo cultural y obviamente en lo ambiental, ya dije lo ambiental, en lo social. Ok, otra pregunta dice, ¿cuáles son los factores básicos que nos permitirán lograr la autosuficiencia alimentaria? Bueno, los factores básicos es, lo primero, recuperar el campo. Tenemos que planteárnoslo como una necesidad nacional. No podemos pensar que es un problema del campo, porque es algo así como pensar solamente tiene cáncer de pulmón. No, es un problema que engloba a toda la nación y es un problema extremadamente delicado. ¿Cómo recuperar el campo? ¿Cómo regresar a la autosuficiencia alimentaria? Pasa por recuperar el campo que está perdido. Y para recuperarlo es muy importante recuperar el sistema financiero. No podemos pensar que el campo se va a recuperar si no hay una política muy específica de inversión y de apoyo a los sectores estratégicos del campo. Se tiene que pensar que se necesitan canalizar recursos, se necesita incentivar a la producción, se necesita capacitarlo, tiene que haber inversión tecnológica, tiene que retomarse la capacitación y se tienen que reactivar los mercados locales
que era algo que existían antes en las comunidades. Lo que sucedió es que la apertura fue tan brutal, tan drástica, que se perdió la rentabilidad del sector. Y al perder la rentabilidad del sector, se empiezan a abandonar las tierras. Entonces, la política agropecuaria tiene que pasar por una planeación de inversiones productivas, tecnificación, irrigación, capacitación y apoyo social en las comunidades. Me parece que si nosotros no recuperamos esta soberanía alimentaria, estamos lesionando también la soberanía nacional, porque es un sector vital de la economía, es un sector incluso productor de productos agroindustriales y es algo que puede fortalecer la economía en un proyecto integral, ¿no? Además, esto parte solamente de una visión integral. No se puede ya en la etapa actual decir vamos a recuperar el campo. No, el recuperar el campo significa adecuar la política macroeconómica a todos los sectores, retomar el papel del sector financiero, fortalecer la industria manufacturera que recupere su proceso de sustitución de importaciones y requiere de pensar en este país, ¿verdad?, con un proyecto muy específico en donde las políticas económicas se definan dentro. El consenso de Washington nos lo plantearon en 1989. Ya pasaron muchos años en los cuales no se revisan estos postulados a pesar de los resultados que nosotros tenemos. Así que es muy importante la recuperación de la autosuficiencia alimentaria, pensando en que tiene que ser una recuperación de la economía en su conjunto, que es lo que ahorita nosotros estamos viendo con un enorme riesgo. La crisis de 2008 en Estados Unidos, en realidad es una crisis que se va a convertir en un estancamiento prolongado de la economía norteamericana y no se han diseñado las políticas alternativas ya ahorita contracíclicas que se deberían de instrumentar para anticiparnos a este estancamiento que viene, que ya está de la economía norteamericana. Por último, ¿cómo se puede limitar la subordinación económica a los capitales extranjeros? Bueno, yo creo que es muy importante que en la época de la globalización se entienda que la globalización, que la globalización está ahí y que está ahí para que nosotros nos insertemos en ella. No está para sacarle la vuelta a la globalización, sino para participar en ella. Y la forma en cómo se puede poner límites es a través de reglamentaciones. Por ejemplo, el capital especulativo. Es demasiado riesgoso que en la Bolsa Mexicana de Valores de México el ingreso de todos estos instrumentos financieros representen el 35% del Producto Interno Bruto de México. ¿Por qué? Porque son capitales que así como entran pueden salir. Y el que entren o salgan tiene que ver con la confianza. Y la confianza se puede perder de un día para otro. Así que la volatilidad de los capitales debería estar restringida, no que restringida, debería estar